Buenas tardes, Ibe. Gloria a Dios, hermoso tiempo de alabanza. ¿Cuántos estamos contentos? Amén, ¿verdad? Mi hermana Jenny, muchas gracias por ese hermoso video. ¿A cuántos les ha gustado? A todos, ¿verdad? Así que es una música muy hermosa, no solamente la música, sino la letra. Y la letra realmente es el mensaje que vamos a traer esta tarde, y me da las ganas de decirles, vamos a orar y vamos a despedir el servicio. Así que gracias, mi hermana Jenny. Y estamos contentos también por cada uno de ustedes, participando en los diferentes ministerios, ayudando, no al pastor, no a los líderes aquí, sino sirviendo al Señor, ¿verdad? Amén. Así que esta tarde vamos a hacer un paréntesis, por supuesto, del libro de Primera de Corintios, y vamos a tener este sermón, el Padre que refleja el corazón de Dios. Y yo creo que es el deseo de cada uno de nosotros, los padres, poder reflejar el carácter de nuestro Señor, de nuestro Dios. Que no solamente sean palabras, sino que sean acciones. Que nuestros hijos, nuestras hijas puedan ver realmente lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Así que feliz Día del Padre, amada Iglesia IBE. Y como hemos dicho, nos reunimos para celebrar y honrar a aquellos hombres que Dios ha puesto como columnas y como sostén de nuestros hogares. Y cuando hablamos de columnas y sostén, estamos hablando de la importancia de la figura paternal en cada uno de los hogares. Y la paternidad, mis hermanos, lejos de ser una simple función biológica, como dijo Liana cuando estuvo aquí, es un llamado, es un ministerio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y este llamado divino exige amor de sacrificio. Este llamado divino exige sabiduría, por supuesto, cultivada en la palabra de Dios. Y con mucho más importancia, como hemos dicho, exige la integridad. En otras palabras, que lo que podamos estar aconsejando y hablando a nuestros hijos sea reflejado en nuestra conducta, en nuestras vidas, porque eso es lo que va a inspirar confianza en nuestros hijos. Amén. Yo creo que nosotros todos sabemos que estamos viviendo en una sociedad, en una cultura que con frecuencia minimiza el papel, el rol del padre, y muchas veces hasta ridiculiza, ¿verdad? Y las Escrituras nos recuerdan principios eternos, mi hermano, principios que nos van a anclar, principios que nos van a equipar y sobre todo nos van a capacitar para poder reflejar el corazón de nuestro Padre Celestial. Así que no estamos solos, el Señor nos ha dejado su palabra. Y esta tarde vamos a meditar en 3 principios espirituales que van a forjar a un padre conforme el corazón de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuántos padres que están aquí y futuros padres que están aquí quieren reflejar el corazón de nuestro Dios? ¿Amén? ¿Cuántos? Todos. Así que es el deseo de mi corazón que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo esté tocando nuestros corazones. Ya sea que seamos padres, esposas, hijos, hermanos en la fe, para de esta manera comprender, tener una idea mucho mejor del diseño divino y responder con obediencia
a la palabra de Dios. Y el primer principio espiritual, mi hermano, es el Padre que refleja el corazón de Dios es un Padre que ama como Dios ama. Amén. Y el primer rasgo indispensable de la paternidad que nos habla la Biblia es un amor que refleja precisamente el amor de nuestro Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículos 1 nos invita, hermanos, a admirar la magnitud del amor del Padre. Y el apóstol nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y este, mi hermano, es un amor ágape, es un amor incondicional, es un amor que persevera, persistente y dispuesto a pagar el precio más alto. Dispuesto, mi hermano, a sacrificarlo todo, aún nuestras vidas. El apóstol Juan, en su carta en el Evangelio, en el capítulo 3, versículo 16, nos habla de que Dios no solamente se limitó a declarar su amor, sino que Él demostró ese amor. ¿Y cómo demostró ese amor hacia nosotros? Él entregó a su Hijo, a lo más precioso de Él, por nosotros. Y el apóstol Pablo nos dice, aún siendo pecadores. Eso nos habla, mi hermano, del amor de nuestro Dios, ese amor incondicional, ese amor ágape. De la misma manera, mi hermano, un padre piadoso no se satisface con hablar palabras solamente de afecto a los hijos, sino que un padre piadoso invierte su tiempo, invierte sus energías y se sacrifica, invierte sus recursos por el bienestar de sus hijos. Significa renunciar muchas veces a nuestra propia agenda, a nuestro egoísmo, a proyectos quizás personales, a prioridades secundarias para que la familia, para que nuestros hijos puedan experimentar el amor de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6, versículos 4, el apóstol Pablo nos amonesta y nos dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la disciplina bíblica, mi hermano, no es una explosión de ira, ni tampoco es permitir a que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran, sino por el contrario. La disciplina bíblica es la corrección firme, pero ¿sabes qué? Envuelta en compasión, envuelta en entendimiento, en ternura. Mi hermano, cuando los límites se establecen con claridad, cuando hablamos con nuestros hijos desde el corazón, a través de la palabra de Dios, y se explica estos principios con paciencia, con claridad y mucha paciencia. Nuestros hijos van a aprender que detrás de cada regla, detrás de cada orden que nosotros le podemos estar dando, detrás de cada amonestación late un corazón que busca precisamente lo opuesto, busca el bienestar de ellos. Amén. Proverbios capítulo 10, el versículo 12 enseña que el amor cubre todas las faltas. El amor. Un padre que ama como Dios ama reconoce su propia necesidad, esa necesidad de gracia, y no se queda con esa gracia, sino que la extiende a sus hijos. Significa muchas veces decir perdón, y cuando es necesario, perdóname, recordando que la restauración es más valiosa, mi hermano, que tener razón. La relación, la comunión con nuestros hijos. A veces nos enfrancamos con ellos en una lucha que no tiene fin, tratando de demostrar que nosotros tenemos la razón, ¿verdad?
pero no se trata de eso. Se trata de mantener, de restaurar nuestra comunión. Mi hermano, el amor genuino nunca es pasivo. El amor que la palabra del Señor nos enseña es un amor que impulsa a guiar por el sendero correcto a nuestros hijos. Si amamos con el corazón, con el amor de Dios, vamos a desear apasionadamente conducir a nuestros hijos por ese camino, por esa senda, pero con la sabiduría eterna, con la sabiduría espiritual. Y esto nos lleva a un segundo principio espiritual, y es que el Padre que refleja el corazón de Dios es un Padre que dirige con sabiduría, con la sabiduría de nuestro Dios. La paternidad sin dirección, mi hermano, es como un barco sin timón. Si no hay dirección, si no hay guía, si no hay enseñanza, nuestros hijos no tienen rumbo. Amén. El sabio Salomón declara en Proverbios capítulo 22, versículo 6, un versículo muy conocido por todos nosotros, donde nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no te apartará de él. Amén. Y esta, mi hermano, es una promesa que todos nosotros, los padres, la tenemos. Sabemos que nuestro Dios está obrando, está trabajando con ello. Que lo que le enseñamos cuando fueron pequeños no fue un tiempo al azar, sin propósito, sino por el contrario, el Señor está obrando. Y en el tiempo de Dios, y en las formas de Dios, a su manera, nuestros hijos volverán al redil. Dirigir, mi hermano, implica enseñar, implica advertir, animar y sobre todo encaminar el corazón de nuestros hijos hacia nuestro Dios. El apóstol Santiago, en su carta, en el primer capítulo, el versículo 5, él nos anima y nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo creo que todos nosotros sabemos de cuán complejo es enseñar y educar, guiar a nuestros hijos. Muchas veces nosotros nos sentimos limitados, incapaces, no calificados, pero la palabra de Dios nos dice: necesitas sabiduría, necesitas entendimiento para guiar a tu hijo, clama a mí y yo te la daré. La buena noticia, mi hermano, es que Dios no nos deja solos ante decisiones tan complejas que ellos tienen. Por ejemplo, decisiones acerca del estudio. ¿Qué carrera tomaré? Nos dicen, nos preguntan nuestros hijos. ¿Qué amistades voy a escoger? Las redes sociales en estos días, cuán terribles son. La sexualidad, la vocación, el trabajo. La oración diaria, mi hermano, y el estudio de la palabra de Dios. Escúcheme bien. Van a ser esos canales mediante los cuales el Espíritu Santo de Dios va a hablar a nuestros corazones. Y nos va a capacitar a cada uno de nosotros, los padres, para poder guiar, instruir a nuestros hijos. Para darles esa brújula y ese GPS espiritual, para que ellos puedan encontrar ese final eterno con nuestro Dios. Amén. La oración y la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8, nos recuerda la disciplina de meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Así que la primera pregunta que tengo para ti, padres, ¿estás orando? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de la palabra de Dios? Solo a través
de la oración, el estudio de la palabra de Dios, vamos a encontrar esa sabiduría que nos va a ayudar a guiar a nuestros hijos. Así que el culto familiar, mi hermano, es muy importante. Yo creo que últimamente estamos viviendo tiempos bien difíciles, tiempos en los cuales hemos puesto a nuestro Dios a un lado, hemos descuidado lo más importante. A veces lo más importante, mi hermano, se centra en las cosas solamente materiales, en el trabajo, en lo que yo pueda proveer a mi hijo o a mi hija, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es reflejar el corazón de Dios a través de nuestras vidas, de tener esos tiempos con ellos. Así que yo les animo, mis hermanos, aquellos que hemos dejado, quizás que hemos puesto el culto familiar a un lado, que nuevamente podamos poner esa luz ahí y restaurar esa comunión con nuestros hijos. Esos tiempos de conversación quizás en la mesa. A veces ya como padres comemos apurados, nuestros hijos están en otros lugares quizás jugando, están en el internet jugando esos games y perdemos la oportunidad de poder conversar con ellos y tener estas conversaciones a la mesa. Amén. Así que yo les animo, volvamos, mi hermano, volvamos a esas costumbres sanas que la palabra de Dios nos enseña. Las preguntas que contestamos, mi hermano, con paciencia, van a modelar cómo la palabra de Dios traduce la vida del cristiano. Cómo la palabra de Dios, mi hermano, a través de nosotros se revela y nuestros hijos van a notar eso. Pero por otro lado, mi hermano, dirigir sabiamente no es imponer sin razón. No es haz esto porque yo quiero que lo hagas. Haz esto porque yo soy el papá. No, no es así. Dirigir sabiamente, mi hermano, es mostrar cómo los principios bíblicos, lo que la palabra del Señor nos enseña, van a iluminar, van a ayudar a nuestros hijos a tomar esas decisiones diarias, como les dije, decisiones cómo usar el dinero. Nuestros hijos deben estar aprendiendo desde muy niños. Cuando se me preguntó acerca si nuestros niños deberían de estar ofrendando, yo dije sí, porque es bueno que ellos desde muy pequeños empiecen a sacrificarse, a dar a nuestro Señor, a poder usar, mi hermano, sabiamente el dinero que el Señor nos da. Pero no solamente el dinero, sino también, como mencionamos, cómo elegir a esas amistades. Estamos viviendo tiempos difíciles, mis hermanos. Una de las cosas, yo creo que causa pánico más en los corazones de los padres es cuando escucha, papá me voy a salir con algunos amigos. Y uno dice, ¿cuáles son esos amigos? ¿Verdad? ¿Le ha pasado eso a usted? Así que tenemos que tener sabiduría para instruir a nuestros hijos cómo elegir esas amistades. O quizás cómo administrar también el tiempo. Una de las cosas que hacíamos cuando éramos muchos tiempos atrás, cuando éramos pequeños, era servir al Señor aquí en la iglesia. Instruirles a nuestros hijos de que aquí se necesita voluntarios, se necesitan hermanos, se necesitan personas que puedan servir al Señor en diferentes áreas. Un padre sabio, mi hermano, identifica las trampas también que esta sociedad presenta a nuestros hijos. Identifica, por ejemplo, el materialismo y enseña al hijo sobre esta trampa. La sexualidad precoz, por ejemplo. El relativismo moral que ahora vemos a diario en el internet y en la televisión,
donde a lo blanco se le dice negro y a lo negro se le dice blanco. Y sobre todo, mi hermano, un padre sabio levanta esos muros de oración alrededor de sus hijos. A veces me pongo a pensar, Señor, ¿por qué razón nos diste esta tarea de tener hijos, de instruirles? O podríamos decir, Señor, ¿por qué nos diste esta tarea de tener una esposa? Y la respuesta es la siguiente. Es que a través de estas dos relaciones tan hermosas que el Señor ha creado, mi hermano, el Señor nos da la oportunidad, escúchenme bien, esto es muy importante, de poder crecer espiritualmente, de poder ir cambiando, de poder reflejar cada día el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. No es fácil ser esposo, no es fácil ser esposa, no es fácil ser hijo, no es fácil ser padre. Necesitamos de la gracia del Señor, necesitamos de su Espíritu. Pero también, mi hermano, un padre sabio los prepara para valorar las cosas. Los prepara para fomentar ese pensamiento crítico basado en la palabra de Dios. Lo prepara para desarrollar ese carácter que persevera ante las adversidades que la vida nos pueda presentar. Y sobre todo a preparar a nuestros hijos, a levantar, a pulir esas habilidades naturales que el Señor les ha dado para poder servir aquí en su iglesia. Amén. Pero ¿sabes qué? La sabiduría, mi hermano, ganará autoridad en la vida de nuestros hijos solamente cuando sea respaldada por un ejemplo, y esto es muy importante, un ejemplo palpable, visible. ¿Sabes qué? Lo que somos, la manera como actuamos, la manera como nos conducimos, habla más de lo que nosotros podamos decir. ¿Amén? ¿Es verdad? Así que esto nos lleva a este tercer principio espiritual. Y el padre que refleja el corazón de Dios, mi hermano, es un padre que modela a su familia con integridad, con ejemplo. En otras palabras, cuando hablamos de integridad, lo que él dice se refleja en sus actos. Amén. Y la palabra integridad proviene, mi hermano, de ser íntegro, de ser completo, sin fisuras. Proverbios capítulo 20, versículo 7 proclama y dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Sus hijos son dichosos después de él. La dicha de los hijos, mi hermano, por supuesto, depende de nuestro Señor, de nuestro Dios. No depende de la perfección de los padres. Siempre hemos hablado, siempre hemos dicho, la palabra del Señor nos enseña que mientras estemos en este cuerpo de muerte, siempre vamos a estar cometiendo pecados, errores, ¿verdad? Pero mi hermano, la dicha de los hijos va a depender de nuestra consistencia, de nuestra perseverancia, a pesar de los problemas, a pesar de ese pecado que podamos, mi hermano, cometer contra el hermano, contra nuestro Dios. Tenemos que perseverar. La palabra del Señor nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y seguir adelante, ¿verdad? La integridad, la autenticidad se prueba cuando nadie nos ve, mi hermano. Ahí se prueba. En otras palabras, muéstrame tu historia en el Internet. ¿Qué páginas del Internet estás visitando? Se muestra en la manera como tratamos a nuestras esposas también. Y sobre todo
se ve, mi hermano, se refleja la manera como nosotros nos comportamos, cómo manejamos el estrés en nuestros centros de trabajo. Ahí donde se nos va a conocer quiénes realmente son. Salmos capítulo 101, 2 dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y ese es el clamor del salmista. Y es el deseo de mi corazón, que todos nosotros aquí, los padres y madres e hijos, podamos tener este deseo de andar en integridad. Al vivir, mi hermano, con transparencia en lo privado, sembramos confianza en lo público, ¿verdad? En otras palabras, si estamos obedeciendo, haciendo la voluntad de Dios en lo privado, el Señor nos va a usar como instrumentos de justicia en lo público. Y Él nos va a usar en esos lugares, hermano, como dice el apóstol Pablo, como luminarias, como cartas abiertas, que las personas puedan ver el carácter del Señor a través de nuestras vidas. Un padre piadoso practica, mi hermano, el arrepentimiento. Un padre piadoso no es un padre perfecto que no comete errores ni pecado. No. Cuando fallamos, y como mencioné muchas veces lo hacemos. ¿Cuántos de los que están aquí no pecan? Levante su mano. ¿Cuántos de los que están aquí no han cometido un pecado hoy día? Todos, ¿verdad? Todos. Le damos gracias a Dios por su gracia. Liana mencionó el amor incondicional del Padre. Somos sus hijos. Desobedientes, pero algunas veces, pero somos sus hijos. Y Él nos ama. Y Él quiere restaurar esa comunión. Nuestros hijos, mis hermanos, necesitan ver el poder del Evangelio actuando en nosotros. Así que cuando estemos en esas circunstancias, como dicen nuestros hermanos de México, cuando la regamos, confesar nuestro pecado, acercarnos al Señor. Eso se llama humildad. ¿Y sabes qué? La humildad es esa llave que abre la puerta a las ventanas de los cielos. Lo aprendí del hermano Miguel. Amén. Si nos humillamos al Señor, mi hermano, el Señor nos va a exaltar. El Señor nos va a perdonar. Así que, de esta manera, mi hermano, demostramos que la gracia de Dios no es teoría, sino es una fuerza, es un poder que transforma nuestras vidas. Pablo exhorta en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y la meta, mi hermano, no es que nuestros hijos copien nuestros hábitos superficiales, sino que ellos puedan enamorarse del Cristo que gobierna nuestras vidas. Que ellos puedan, mi hermano, ver al Señor en cada una de las áreas de nuestras vidas. Que sea el Señor dirigiendo. Nuestra vida debe ser, mi hermano, una ventana a la realidad de Dios para nuestros hijos. Así que tenemos que enseñarles, por ejemplo, la puntualidad en la iglesia. ¿Verdad? Ellos nos están viendo. Enseñarles a ser generosos. Desde muy pequeños, a ofrendar. A dar a la persona que está
en necesidad. Y sobre todo el respeto a las autoridades, especialmente las autoridades, comenzando aquí, en la iglesia local. Y sobre todo, mi hermano, enseñarles a nuestros hijos, ellos vean el gozo que como hijos de Dios, como mencionó nuestra hermana Natalie, hay gozo aún en las dificultades, que ellos puedan ver y observar todas estas cosas. Todo ello, mi hermano, va a dibujar, todo ello va a pintar un cuadro que refleje la fe de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera hacer un paréntesis y voy a mencionar este testimonio, no lo hago para crear quizás dificultades, problemas, a veces hay celos, pero yo creo que en la IBE estamos en otro nivel. Pero me gozo en el Señor, mi hermano, viendo la vida de Adrián, el hijo de mi hermano Roger. Y quiero felicitar humanamente a mi hermano Roger por ese tremendo ejemplo, esa tremenda misión y dirección que él está haciendo ahí con sus hijos. Y lo menciono, mi hermano, con un solo propósito, de que podamos imitar eso. Que así como él está invirtiendo su tiempo con sus hijos, que todos nosotros estemos también invirtiendo nuestro tiempo con nuestros hijos. Tito capítulo 2, versículo 7. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Y la palabra aquí todo, mi hermano, abarca todo, ¿verdad? Habla de trabajo, de recreación, de redes sociales, de servicio, en la iglesia local, servicio en la comunidad, en todo lugar. Así que la coherencia, la consistencia entre el mensaje y la acción, mi hermano, crea un legado que va a perdurar, que va a impactar no solamente la vida de nuestros hijos, sino también a las futuras generaciones. Amén. Y para terminar, mi hermano, la iglesia con los rostros inclinados. Yo creo que el Espíritu Santo está hablando a través de su palabra. Quisiera terminar de la siguiente manera: que al celebrar el Día del Padre, recordemos, mi hermano, que el modelo de la paternidad no lo dicta la sociedad, no lo dicta la cultura, sino el Padre perfecto que nos adoptó en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amar como Dios ama implica una entrega de sacrificio, implica disciplina, misericordia y gracia que restaura. Dirigir con sabiduría de Dios requiere una búsqueda constante de su voz y la aplicación práctica de su palabra. Modelar con integridad demanda, mi hermano, coherencia en nuestro día a día. Demanda humildad para reconocer faltas y pasión para reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Así que, padres, no caminamos solos.
Fiel es el que nos llamó, el cual también lo hará. Que el Señor fortalezca nuestras manos, renueve nuestra visión y nos conceda el gozo de ver a nuestros hijos andar en la verdad. Y a mis hermanas esposas y a la iglesia, les animo a estar orando fervientemente por los padres, a afirmar sus esfuerzos y caminar unidos. Escúcheme bien, caminar unidos, no peleando, unidos, en este propósito santo que es guiar, educar a nuestros hijos. Y a quienes hoy se sienten con ese vacío de una paternidad quizás ausente, recuerden que tienen un Padre Celestial que nunca falla y que suple todas nuestras necesidades. Oremos. Padre eterno, gracias por tu amor inagotable y por el ejemplo perfecto que encontramos en ti. Capacita a cada padre para amar, dirigir y modelar tu carácter. Que nuestros hogares brillen como faros de esperanza en medio de una generación que necesita tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Feliz Día del Padre, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo reinen en cada familia, hoy y siempre. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.